Bueno, hablemos de temas médicos y Juliana Serna, especialista en tratamiento del dolor, hoy nos viene a hablar de fracturas vertebrales. Primero, ¿qué tan comunes son, doctora Juliana? Pues generalmente las fracturas vertebrales cuando son por un trauma grande, por ejemplo una caída de caballo, cuando la gente se cae pues de alturas 1 o 2 metros, pueden ser comunes. Pero por ejemplo hay pacientes que con mínimos movimientos, con la tos, con levantar un balde, también pueden presentar fracturas vertebrales. Ahora, en este caso obviamente vamos a ponernos, a mí me encanta jugar. Imaginémonos que esa piñita es el cuerpo humano y desde la rama de arriba hasta abajo está nuestra columna vertebral. Cuando nosotros vamos ganando años, nuestros huesos y todo en general se va debilitando y hemos escuchado como si se fuera colapsando la columna vertebral. ¿Esto es lo que puede ocasionar las fracturas? No, generalmente las fracturas vertebrales como tal, a medida que avanzan los años, es porque se va descalcificando el huesito. Entonces, yo les explico, por ejemplo, a los pacientes que los huesitos son como las paredes, que tienen ladrillitos con cemento. Los huesitos tienen es calcio. Entonces, el calcio normalmente, cuando va saliendo del hueso a medida que se avanza la edad, por ejemplo, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, porque generalmente en las mujeres posmenopáusicas los estrógenos ayudan a que esos huesitos sean más fuertes, que el calcio se absorba mejor y todo eso. Entonces, generalmente mujeres después de los 50 años pueden tener mayor riesgo de sufrir osteoporosis, que esto es lo que cuando el calcio sale de los huesitos, y tienen más riesgo de sufrir fracturas vertebrales. Muchas veces sí puede con estas fracturas vertebrales disminuir la altura, pero hay gente que dice como que a pesar de los años va disminuyendo de tamaño y eso es porque se van desgastando los discos, que son como unos colchoncitos que están entre las vértebras. Ajá, ahí estamos viendo precisamente las imágenes de lo que nos está hablando la doctora Juliana, que me parece súper interesante. Y esas imágenes precisamente nos muestran como una leve curvatura. No sé si yo estoy en lo cierto o no, ahí va la pregunta. ¿Tienen cura? ¿La vértebra queda torcida o la vértebra queda comprimida? Entonces, hay una cosa muy importante y es que las fracturas generalmente en las vértebras no son como cuando la gente se cae y se quiebra el huesito, que uno ve que no se partió, ¿cierto? Se partió, sí. Normalmente, como vemos ahí en las figuritas, las vértebras que son como unos cuadraditos, las fracturas pueden ser que se achate la vértebra o que se achate más de la esquinita anterior y todo eso. Entonces, eso va generando que la persona se vaya como encorvando, ¿cierto? Que eso es una de las indicaciones también, que es lo que nosotros llamamos cifosis, que es cuando la gente va tomando como esta postura. Normalmente hay muchos tratamientos cuando a medida que sea la fractura más grande, hay un tratamiento específico que se puede hacer que se llama vertebroplastia. Eso es que es colocar cemento dentro de esa vértebra para volverla durita y que no se siga, exacto, como resanar la vértebra. Pero esa es muy buena opción porque hasta donde yo había escuchado, una de las grandes riesgos que tenían estos pacientes era que tenían que acudir a una cirugía en la que se ponen como unas varillitas desde las columnas donde se sostienen hasta las otras que están malitas para tratar de que el paciente pues conserve el hueso. Pero esto, además de doloroso, reduce muchísimo la movilidad de los pacientes y es una cirugía que de todas maneras a uno se muere de pánico, ¿no? Sí. Entonces generalmente lo bueno de este procedimiento es que es mínimamente invasivo. Entonces lo que hace es que se cogen 2 agujitas percutáneas, es decir, no hay que rajar ni nada, se colocan las agujitas en el hueso y se le inyecta literalmente cemento. Con ayudas diagnósticas para saber cuáles son. Sí. Porque siempre que se hacen todos estos procedimientos de dolor, la idea es hacerlos muy seguramente, pues que sea algo efectivo, que sea seguro, evitar muchos riesgos, entonces se hacen con equipos, o de rayos X que es fluoroscopia, o con otros equipos que se llaman ecografía y esto. ¿Cómo podemos dormir cuando ya sabemos y detectamos que tenemos una fractura vertebral? Entonces, para saber específicamente lo que yo les decía, generalmente son pacientes que son con mínimos cambios, que dicen que no se han caído, no han tenido traumas, sino que tosieron y empezaron con un dolor súper severo en la parte del lumbar, generalmente, que son las más comunes. Y que mejoran parcialmente en el reposo, pero cuando se van a levantar, van a caminar, les afecta gravemente la calidad de vida. Exacto, pero ¿cómo adoptar? ¿Qué posición debemos adoptar para dormir, para que no duela más? No, generalmente los pacientes, porque la idea es, cuando no son tan severas, pueden ser de lado, pues como que el paciente, digamos, sienta menos dolor, pero cuando el dolor es
severo, a veces ni siquiera ni de lado, ni acostado boca arriba, ni boca abajo les mejora. Y como las fracturas normales se va con el tiempo, porque es que uno, por ejemplo, uno se fractura en la pierna y uno dice, le enyésela un mes y chao, sale para pintura. Pero ¿qué pasa ahí? Que no se puede enyesar. Entonces, digamos que esa sería la dificultad. Hay muchos pacientes que incluso se fracturan y a veces ni se dan cuenta. Por ejemplo, por lo que les contaba de la osteoporosis, que la fractura no es tan severa, que les produjo como una mínima incomodidad y con el tiempo se van mejorando. Pero hay pacientes que el dolor es tan severo que incluso a veces cuando son evaluados por neurocirugía, que es el especialista en columna, o los ortopedistas especialistas en columna, los dejan con un corset. Sí, lo usé. Que los inmovilizan, porque obviamente las fracturas como tal, no es como, ay, les va a poner un yeso, como enyesamos un bracito, ¿no? El corset quita como el aire. No, pero lo bueno es que te hace una conciencia corporal que uno antes no tenía. Claro, aprende uno como a hundir más el abdomen. Sí, y bueno, y es feo pues estéticamente, pero eso es la forma como se inmoviliza. No, y porque así estabiliza la fractura, entonces obviamente permite, cuando las fracturas no son tan grandes, que no requieran cirugía y todo eso, que sí se vayan consolidando. ¿Qué pasa con los pacientes que no se dieron cuenta que eso se soldó o desapareció el dolor, pero que no por eso el daño haya desaparecido? Exacto, entonces con los pacientes, por ejemplo, ¿qué pasa eso? Lo más importante es que muchas veces se dan cuenta es porque les mandan algún examen para otra cosa. Sí. Ay, no, es que tuve una gripe y me mandaron unos rayos X de los pulmones y me encontraron una fractura en la columna que en la vida había sentido. ¿Cuál es lo importante? Como les decía, estas fracturas generalmente cuando son por cambios mínimos hay que descartarles que el paciente no tenga osteoporosis, porque si tú tienes una fractura posiblemente te puedan aparecer más adelante otras fracturas. Y como son por cosas mínimas, como les decía, levantar un balde de agua o toser, hay gente que se ha fracturado tosiendo las vértebras, entonces la idea es que se hagan los estudios, porque cuando pasa una fractura por osteoporosis se debe manejar la osteoporosis. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, que ahora lo decías, en la época de la menopausia y la perimenopausia, de una u otra forma los estrógenos hacen que al bajarse no asimilen bien el calcio. Esto querría decir, en mi imaginario, ahora que se ha replanteado la terapia de reemplazo hormonal, que para una persona que esté pasando por esa etapa, acudir al ginecólogo y en el caso de ser candidato a hacer la terapia hormonal puede ser una buena opción para protegerse. Sí, claro. Generalmente la idea es obviamente nunca automedicarse, ni en dolor, ni en terapia hormonal, ni nada. Entonces, primero que todas las mujeres, por ejemplo, premenopáusicas, la idea es eso, pues ir al ginecólogo para mirar cuál es la mejor opción, ¿cierto? Porque obviamente la terapia hormonal no es para todo el mundo, tienen que mirar obviamente riesgos de que no tengan otros factores para otros tipos de enfermedades que puedan desencadenar la terapia hormonal. Entonces, primero no automedicarse. Y segundo, lo que te decía, si de todas formas el paciente ya de por sí tiene la osteoporosis, la idea también es ir donde un especialista, el internista, el reumatólogo o el endocrino, que maneje su osteoporosis para evitar fracturas que no solamente sean la columna, sino que también se pueden fracturar la cadera. Es más, dicen que la cadera primero se fractura y por eso se caen. Que no es me caí, me fracturé, sino se fracturó y me caí. Exacto, ¿no? Y lo que les decía, hay gente que solo con toser se fractura. Ajá. Entonces, y una cosa no quiere decir la otra, qué pena, Nati. Es decir, por más que yo esté en menopausia y estén esos estrógenos así, eso no quiere decir que deje el calcio porque no me va a servir. No, y por eso les decía, obviamente un exceso es malo, entonces la idea es estar ni automedicarse, ni decir yo me voy a tomar todo el calcio, sino siempre consultar, claro. Sea o por dolor o por el tratamiento de los estrógenos, de la hormonoterapia, entonces lo que siempre decimos, no automedicarse en ninguna de las especialidades. Cuando una persona no sabe que tiene fractura vertebral, pero empieza a tener una pérdida de sensibilidad y fuerza, ahí tiene que prender las alarmas inmediatamente, porque eso sí puede ser el causante fractura de vértebra. Sí, no, y las alarmas más importantes es porque cuando una persona ya empieza a perder sensibilidad en las piernas, o uno de los otros signos de alarma más importantes es que el paciente diga, me estoy haciendo pipí o popó sin darme cuenta, que es pérdida de control de esfínteres. Ya no es solo la fractura de la vértebra, sino que esos huesitos ya están afectando la médula, que es el sistema de control de todo nuestro cuerpo. Entonces, ahí sí tiene que llevar a una cirugía. Además, es que ahora como lo veíamos, esta que es la columna, que es mi sostén, no solamente tiene los huesos, no solamente tiene las partecitas de los discos que lo juntan, sino que está lleno de un montón de nerviecitos y de un montón de cosas que conectan desde el cerebro hasta todas mis extremidades. Así es. Por eso es que cuando, por ejemplo, un paciente tiene un accidente grave, que dicen, tuvo un trauma
en la columna cervical a veces pueden quedar cuadraplégicos, porque la columna no es solo la fractura también de la vértebra, sino que se puede llevar la médula, que es esa estructura que está, que precisamente para eso es la columna, proteger la médula espinal, la que nos permite mover las manos, mover las piernitas. Entonces, en estas fracturas vertebrales, si no se tratan adecuadamente o si se siguen aumentando la fractura, la puede lesión. lesionar la médula. Y como a mí me gusta siempre terminar todos con esperanza, cosas buenas, Ay, a mí no, sí. existe este procedimiento del que nos hablaba, vertebroplastia. Lo Sí. tengo que decir así porque si no, no soy capaz. ¿En qué consiste? Entonces, lo que les decía, no se tienen que aguantar el dolor y tampoco requieren pues muchas veces de cirugías grandes. La vertebroplastia es coger 2 agujitas, las ponemos directamente en la vértebra e inyectar un cemento. Ese buenísimo. mismo día el paciente puede ir para la casa. ¿Y cuánto tiempo de recuperación más o menos? No, son más o menos 15 días. Ah, ya. Incluso Ah, el no, rápido. paciente refiere mejoría después de colocarle el cemento. O sea, se le mejora el dolor inmediatamente. Me maravilla, Eso está la verdad, buenísimo. los avances que tiene la ciencia, doctora Juliana. Gracias por acompañarnos. Gracias también a SEAD, que siempre nos trae estos excelentes profesionales. Nos separamos un segundo, pequeñito, Ay. chiquito, lo prometemos. Y ya viene. Y ya. ¿Quién? Mi novio. Ay, ya viene tu novio. Espérense, no me pongo sexy. Ah. Ya vengo. La sensación.